Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Muy buenas noches. Doy gracias a Dios porque de nueva cuenta podemos vernos por este medio para continuar con nuestra serie de estudios de encuentros con Jesús. Y bueno, hoy vamos a continuar con una lección muy interesante que lleva por título Un hombre ciego y mudo. En esta ocasión Jesús se encuentra con esta persona y esto está basado en Mateo capítulo está en dos partes, dos porciones de la Biblia. Lo encontramos en Mateo capítulo 12 del 22 al 30 y en Lucas capítulo 11 del versículo 14 al 23. Yo voy a tomar y les voy a leer en un momento más Mateo capítulo 12 del versículo 22 al versículo 30. Pero ¿qué les parece si iniciamos poniendo esto en las manos de Dios? Señor, gracias te doy por este tiempo, gracias te doy, Señor, porque tú nos permites estar en este momento delante de ti, Señor, aprendiendo, Señor, cada día más, aprendiendo cada día lo que tú nos quieres decir. Te rogamos, Señor, por todas aquellas personas que hoy están viendo esta transmisión, Señor. Danos la sabiduría, que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a poder aprender más de tu palabra, Señor. Te alabamos, te glorificamos, te bendecimos y todo esto te lo entregamos, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, entonces vamos a Mateo capítulo 12 y vamos a leer del versículo 22 al versículo 30. No te preocupes si no lo tienes, yo te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios así: Luego le llevaron a Jesús a un hombre ciego y mudo que estaba poseído por un demonio. Jesús sanó al hombre para que pudiera hablar y ver. La multitud quedó llena de asombro y preguntaba: ¿será posible que Jesús sea el hijo de David, el Mesías? Pero cuando los fariseos oyeron del milagro, dijeron: con razón puede expulsar demonios. Él recibe su poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Jesús conocía sus pensamientos y les contestó: todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una ciudad o una familia dividida por peleas se desintegrará. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido y pelea contra sí mismo. Su propio reino no sobrevivirá. Entonces, si mi poder proviene de Satanás, ¿qué me dicen de sus propios exorcistas, quien también expulsan demonios? Así que ellos los condenarán a ustedes por lo que acaban de decir. Sin embargo, si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Pues, ¿quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear? Solo alguien aún más fuerte, alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. El que no está conmigo, a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Jesús se encuentra con este hombre ciego y mudo. ¿Qué podemos, dentro de las cosas que tú y yo podemos ver, es que muchas veces algunas personas siempre quieren más señales de parte de Jesús? Ahora bien, ¿quién era esta persona? La Biblia nos da poca información acerca de esta persona. Únicamente sabemos de él que era ciego y que era mudo, que estaba poseído por un demonio. No podemos establecer relación entre su posesión y la ceguera y mudez. Tal vez tenía que ver, tal vez no tenía que ver. No tenemos más información acerca de quién era esta persona. De lo que sí sabemos son de las circunstancias en las que esta persona se encuentra con Jesús. Mira, hay tres circunstancias que tú y yo podemos ver y que se repiten en este encuentro con Jesús y que lo hemos visto en encuentros anteriores. En primer lugar, Jesús se halla en una situación pública, en un contexto en el que hay mucha más gente. En segundo lugar, alguien con toda la probabilidad, conocidos, amigos o tal vez familiares de la persona sufriendo, son los que toman la iniciativa de acercarlo a Jesús. Lo cual muestra una confianza en su capacidad de operar un cambio en la vida del necesitado. Otra vez vemos
cómo las personas que están alrededor sirven como el instrumento para acercar a un necesitado con Jesús. Y en tercer lugar, finalmente, vemos que los fariseos están ahí presentes. Y podemos deducir que, como lo hicieron anteriormente, su actitud no era positiva, sino más bien de un firme seguimiento de Jesús para buscar la oportunidad de condenarlo. No olvidemos que ya anteriormente habían decidido que era momento de terminar con Jesús. Ahora bien, ¿qué impacto tiene el encuentro en la vida de esta persona? Aquí podemos seguir observando un fenómeno que ya se ha producido y que se irá produciendo más y más con relación a Jesús. Las personas, y pasa hoy en día también, las personas se dividen en sus opiniones con respecto a Jesús. Mira, ante Jesús las personas responden de manera muy diferente o opuesta. Hay personas que van a aceptar a Jesús, hay personas que van a contrariar lo que dice Jesús, que no van a aceptar incluso la existencia de Jesús. Pero si algo hace Jesús en las personas es que hace que las personas reaccionen ante él, ya sea con una reacción buena o con una reacción mala. Las personas no se pueden mostrar indiferentes ante Jesús. Y esto también nos lleva a aprender, o podemos ver en este encuentro, en primer lugar, que se produce un impacto en esta persona ciega, en esta persona muda. No solamente esta persona es sanada, sino que también ocurre algo que vamos a ver más adelante. El texto nos explica cómo esta persona es sanada, queda sana. El texto nos lo explica claramente, sino que también es liberada del demonio que poseía, lo cual se deduce de la acusación de los fariseos de que esto había sido hecho en el poder del príncipe de los demonios. Otra cosa que podemos ver en este encuentro es que se produce un impacto en algunas de las personas que fueran testigos de lo sucedido. Se cuestiona la identidad de Jesús, se plantean su carácter mesiánico. En sus mentes comienzan a considerar que el maestro debe de ser algo más que un simple líder religioso. Y si vemos cómo dice uno de los versículos, y me regreso a decir ahí en el versículo 23, que la multitud queda llena de asombro. Y entonces este asombro los lleva a preguntarse: ¿será posible que Jesús sea el hijo de David, sea el Mesías? Jesús causa esa reacción en las personas, y las personas de ese tiempo que lo están viendo, que recordemos, tú y yo debemos de recordar que en aquel tiempo, poniéndonos en ese contexto, el pueblo judío esperaba un libertador, esperaba ser un Mesías, pero que viniera con espada y que viniera a libertarlos de la, en ese entonces también, opresión que tenían por parte del Imperio Romano. Entonces estas personas lo ven y dicen: ¿realmente será este el Mesías? ¿Será el hijo de David? Y vemos ese impacto en esta gente. Y la gente dice: definitivamente este hombre es más que un simple líder religioso. Pero también, en tercer lugar, se produce un impacto en los fariseos. Estos se reafirman en su creencia de que Jesús no puede ser alguien que viene de parte de Dios, y consecuentemente deben atribuirle al diablo su poder y capacidad para poder liberar a las personas del poder de los espíritus malignos. Además, como si no fuera suficiente, lo que acaban de presenciar no les basta, sino que ellos exigen más pruebas, más señales milagrosas que acrediten la identidad de Jesús. Tres grupos de personas, tres impactos diferentes. Sin duda, la actitud de base con la que cada uno determina el resultado final de la intervención del Señor en sus vidas. Ahora, ¿qué podemos, mi querido oyente, qué podemos aprender? ¿Qué aplicación tiene para ti y para mí? Bueno,
La primera aplicación, lo primero que tú y yo podemos aprender de esta lección el día de hoy, en esta noche, es que Dios siempre está trabajando. Y esto es algo que afirmó el propio Señor Jesús. Mi Padre no cesa de trabajar y yo siempre trabajo. Lo hace en la historia, lo hace en nuestras vidas y en las vidas de los que nos rodean. Lo ha hecho, lo está haciendo y lo va a seguir haciendo. Dios siempre trabaja. Jesús siempre trabaja. Desde el principio de los tiempos, Él siempre ha dado pruebas de su actividad y presencia en nuestro mundo. La segunda aplicación, lo que tú y yo podemos aprender esta noche es que ante esta intervención de Dios, las personas se dividen, las opiniones se dividen. Unos lo reconocen, lo aceptan en sus vidas y consecuentemente reciben sanidad emocional, espiritual, intelectual e incluso física. Otros reciben un impacto espiritual que despierta dudas e interrogantes en sus vidas acerca de la identidad de Jesús y su necesidad de Él. Existe otro tercer grupo que siempre quiere más. Lo visto no es suficiente, las evidencias no bastan, lo experimentado no termina de convencer y probablemente nunca lo hará. La petición de una nueva señal no tiene como finalidad darles la certeza definitiva, sino más bien proveer una nueva coartada para no tener que tomar decisiones. Y finalmente existe otro grupo que siempre atribuye el trabajo de Dios en la historia a otras causas. No necesariamente tiene que ser a Satanás, pero algunos consideran simplemente aquello que hace Jesús y que para nosotros es tan evidente como creyentes que es la mano de intervención de nuestro Dios, y ellos lo atribuyen tal vez a la casualidad, tal vez a la ciencia, tal vez al destino, tal vez al poder del mismo ser humano, en fin, a cualquier otra cosa excepto a Dios. Y podríamos preguntarnos, para concluir este estudio del día de hoy, ¿en qué grupo de estos cuatro estoy yo? ¿En aquellos que realmente han creído, han aceptado a Jesús y consecuentemente están recibiendo esa sanidad en todos los aspectos de su vida? ¿O estoy en aquel grupo que, a pesar de que he recibido ese impacto espiritual, sigo dudando, sigo haciendo muchas preguntas acerca de la identidad de Jesús? ¿O estoy en aquel otro grupo que siempre quiero más, que no me basta lo que Dios me está dando, sino que quiero más evidencias? ¿O finalmente estoy en aquel grupo que, aunque sé y estoy viendo que Dios existe, le atribuyo lo que sucede a otras cosas menos que a Dios? Tú y yo debemos de estar conscientes de la intervención de Dios en la historia y en nuestra propia y única historia personal. Y podríamos preguntarnos, ¿en qué formas podríamos recapacitar en esta noche también y preguntarnos en qué formas hemos visto a Dios actuar en nuestra vida? A través de una sanidad de un familiar, a través de de que me dio trabajo cuando no lo tenía. No sé, tú te puedes preguntar en tu vida cómo has visto que Dios ha actuado en medio de las situaciones que estás viviendo. Porque déjame decirte que muchas veces pensamos que Dios solamente actúa en lo que pensamos que es para bien de nosotros. Pero cuando estamos pasando por alguna situación difícil, cuando por ejemplo estamos orando para que alguien se sane y en lugar de ser sanado Dios decide llevárselo, pensamos que eso no es una bendición o no es algo que viene de parte de Dios. Pero déjame decirte, querido oyente, que todo lo que sucede en nuestra vida, sea a nuestro entender bueno o sea a nuestro entender malo, pasa porque Dios lo permite. Y Dios no va a permitir que a ti y a mí nos sucedan cosas malas. Y a lo mejor es difícil de comprender en este momento, pero créeme que en estos últimos tiempos en los que he estado, en esos últimos días he estado pasando por situaciones complicadas, por amistades que he perdido por causa del COVID. Un gran amigo que servía mucho al Señor falleció hace poquito. Yo me preguntaba, Señor, ¿pero por qué te lo llevaste? ¿Por qué si Él te servía?
Y lo cierto es que la respuesta del Señor fue audible en mi vida y me dijo, porque va a estar mejor aquí, porque aquí conmigo es algo de muchísima más bendición que seguir allá donde ustedes están. Entonces, muchas veces nuestra mente no alcanza a comprender ni lo más mínimo la mente de nuestro Señor, la mente de nuestro Dios, mi querido hermano. Por lo cual, analiza en tu vida qué intervención has visto de parte de Dios para ti y para los tuyos. Y finalmente nos podemos preguntar, ¿atribuimos lo que nos sucede a Dios o contrariamente buscamos otro tipo de explicaciones? Hay muchas personas que dicen, es que esto es causa de mi buena suerte, esto es causa de que yo me esforcé en hacerlo, esto es causa de que me lo gané por mis propios méritos. Si tú ya hiciste una decisión por Cristo, déjame decirte que todo lo que pasa en tu vida es por causa y gracia de Dios. Un buen trabajo, una buena familia, todos los éxitos que tú puedas tener en tu vida son atribuidos a Dios. No es obra de la casualidad, no es obra de que tú seas muy inteligente, no es obra de otra cosa más que de la bendición de Dios para tu vida. Y así que espero que el día de hoy tú puedas, junto conmigo, pensar en todas las cosas maravillosas que Dios ha hecho para con nosotros. Les mando un saludo, Dios los bendiga y los guarde donde quiera que ustedes estén, y recuerden que Dios está obrando y seguirá obrando en nosotros hasta que estemos en su presencia. Síganse cuidando mucho, sigan orando mucho por las personas que están enfermas y sigamos pidiendo para que más personas conozcan a nuestro único y suficiente Salvador. Que Dios los bendiga mucho. Hasta luego.